un rincón de la vasta red digital, donde millones de vidas se entrelazan en un ciclo interminable de actualizaciones y publicaciones, existe un espacio sombrío que pocos han llegado a considerar en toda su magnitud. Este lugar no es un camposanto tradicional, rodeado de árboles y lápidas musgosas, sino una colección interminable de perfiles, recuerdos y conversaciones silenciadas. Estamos hablando de Facebook, el gigante de las redes sociales que, con el paso de los años, se ha convertido en el panteón más grande del mundo. Era el año de 2004, cuando un joven Mark Zuckerberg lanzó lo que en ese momento parecía ser solo un proyecto más entre estudiantes, una plataforma para conectarse y compartir momentos con amigos. Nadie imaginaba que esta simple idea, concebida en los dormitorios de Harvard, se convertiría en un imperio digital que albergaría a más de 2.000 millones de almas. Sin embargo, en su esencia más pura, Facebook no era más que un espacio para la interacción social. Se trataba de una enorme base de datos de vidas, historias y memorias. Cada usuario que se unía dejaba una huella digital, una sombra de su existencia que con el tiempo se iría acumulando en los servidores de la compañía. A medida que pasaron los años, la red social creció exponencialmente. Cada día miles de usuarios nuevos se unían, compartiendo fotos, pensamientos y momentos importantes. Pero al mismo tiempo que los usuarios se conectaban, otros tantos se desconectaban para siempre. Los perfiles de aquellos que fallecían no desaparecían al momento de su muerte. En cambio, quedaban allí como una cápsula del tiempo, un testimonio de la vida que alguna vez existió. Familias y amigos encontraban en estos perfiles un consuelo sombrío, un espacio donde podían recordar y rendir homenaje a sus seres queridos. Pero algo inquietante comenzó a suceder. Con el paso del tiempo, el número de perfiles inactivos pertenecientes a personas fallecidas empezó a aumentar. Se estima que cada año mueren cerca de 30 millones de usuarios de Facebook. En unas décadas, el número de cuentas de personas fallecidas podría superar al de los usuarios vivos, transformando a Facebook en un auténtico cementerio digital. Al navegar por la red social, es fácil olvidar que entre las publicaciones recientes y los memes compartidos se encuentran perfiles que han permanecido en silencio durante años. A primera vista, parecen inactivos, pero cada perfil cuenta una historia que nunca más será actualizada. Es como caminar entre las tumbas de un panteón, donde cada lápida tiene inscrito un nombre, pero el silencio que la rodea es el eco de una vida que ya no está. Algunos usuarios, antes de partir, habían programado mensajes póstumos, entregando su última despedida a través de la pantalla. Otros, sin embargo, se desvanecieron sin previo aviso, dejando tras de sí una cuenta congelada en el tiempo, con la última foto, la última palabra y el último me gusta que dieron. Familias enteras a veces revisan estos perfiles, dejándoles mensajes en su muro, como si intentaran mantener viva la conexión, aunque solo sea en el espacio etéreo de la web. Pero, ¿qué ocurre con aquellos perfiles que nadie recuerda? Aquellos usuarios que vivieron y murieron en el anonimato, cuyas cuentas permanecen en un limbo digital, olvidadas por todos. Con el avance de la tecnología, la noción de la muerte ha comenzado a cambiar. En Facebook, la idea de la inmortalidad se ha transformado en un archivo digital que perdura, aunque el cuerpo físico haya desaparecido. Sin embargo, con esta inmortalidad viene un costo. Las personas que mueren y dejan sus perfiles activos en Facebook quedan atrapadas en un espacio sin tiempo, un archivo que se expande eternamente. Si bien con el tiempo, la acumulación de perfiles de fallecidos en Facebook podría superar los perfiles activos, esto plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de nuestra existencia en el ámbito digital. ¿Qué ocurre cuando la mayoría de los usuarios de una red social ya no están vivos? Los algoritmos, diseñados para mantenernos enganchados, rara vez nos muestran estos perfiles abandonados. Sin embargo, en ocasiones, uno podría tropezarse con ellos, un recordatorio inquietante de que el tiempo sigue adelante, pero las huellas que dejamos en el ciberespacio permanecen.
Investigadores han sugerido que, en el futuro, la tecnología podría evolucionar hasta un punto en que los perfiles puedan ser resucitados, creando versiones virtuales de las personas fallecidas a partir de sus datos y comportamientos en línea con inteligencia artificial. Este concepto, aunque fascinante, también es profundamente perturbador. Hoy Facebook alberga millones de estos perfiles inactivos, convirtiéndose en un verdadero panteón digital. No es un cementerio tradicional con lápidas y flores, pero es un lugar donde las vidas pasadas se encuentran archivadas en el vasto espacio de la red. Cada perfil como una lápida, cada publicación una inscripción en la piedra, cada foto un recuerdo grabado para la eternidad. Al final, lo que comenzó como una plataforma para la conexión social ha evolucionado en un monumento colosal a la memoria, un archivo interminable de vidas pasadas. Al cerrar tu sesión en Facebook por hoy, reflexiona sobre el poder que tiene esta plataforma sobre nuestras vidas, incluso después de la muerte. Cada uno de nosotros, con cada publicación, comentario o me gusta, está construyendo su propia lápida digital en este vasto panteón moderno. Y aunque no sepamos lo que el futuro depara, una cosa es segura: nuestras huellas digitales perdurarán mucho más allá de nuestra existencia terrenal, convirtiendo a Facebook en el cementerio más grande del mundo, un lugar donde la vida y la muerte coexisten en un delicado equilibrio entre lo real y lo virtual.